Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Estamos una vez más en nuestro programa Tu Onda Club, una radio tu estilo. Como siempre le he dicho, ¿verdad? Siempre es un honor tenerte aquí con nosotros en nuestro programa. Un gustazo, Sergio. Bienvenido. Hugo, un placer saludar nuevamente a toda la cantidad de personas que ciertamente están pendientes de esta entrevista, donde conversamos diferentes temas de coyuntura, de actualidad. A todas las personas que a puro pulso ustedes se han ganado un justo reconocimiento al buen trabajo que han venido realizando en el periodismo salvadoreño. Muchísimas gracias, te agradezco la deferencia en tomarme en cuenta. Sergio, hoy vamos a hablar un tema que viene muy a futuro, ¿verdad? Lo cual se ha tomado en cuenta el tema de fútbol, ¿verdad? Que hemos venido hablando, y sería como, ¿qué te parece a ti sobre el próximo mundial que va a ser cerca, para que sea en México, Estados Unidos? Mira, primero es una agradable sorpresa cuando se oficializó. Tanto Estados Unidos como México y Canadá, el representativo de la hoja de Maple, tendrá particularmente este país la primera oportunidad en toda la historia de ser parte, de ser anfitrión, aunque una posibilidad compartida con dos que ya tienen toda la experiencia y el bagaje. México tiene ya en su haber la articulación de dos mundiales, México 86 y México 70, que los dos han sido realmente un éxito. Estados Unidos tiene en su haber la Copa del Mundo de 1994, donde, en el México 86, Argentina se coronó campeón, y México 70 fue Brasil. Estados Unidos 94, Brasil, con Romario, Bebeto, Dunga, el Lobo Zagallo, etcétera, Roberto Carlos, el fenómeno que estaba en la banca y que no jugó, tenía 17 años, el fenómeno Ronaldo, que estaba en la banca pero fue campeón del mundo, se coronaron campeón. Ahora, Canadá no tiene ese bagaje, sin embargo, Canadá ha venido evolucionando precisamente en la articulación de un andamiaje, de una estructura futbolística que tú lo has visto, por supuesto, cómo han representado muy bien al continente en las diferentes justas deportivas mundialistas que hemos visto. De hecho, Qatar no fue la excepción, al igual que el representativo de la Barra de las Estrellas y también el representativo azteca. La selección de la hoja de Maple, recuerdo yo que en el 94 tuvo una selección con grandes jugadores. Boule Narducci era el técnico de la selección de este país del norte, y tenía grandes jugadores que militaban en Europa, en Inglaterra, particularmente en la liga inglesa, en la Premier League inglesa, como era Alex Bunbury y John Pesquisólido, jugadores que eran precisamente incorporados. Tú sabes que Canadá tiene, precisamente por quienes fueron colonizados y conquistados, tienen el doble idioma de inglés y francés, porque fue colonia francesa, tú lo recordás, y entonces tiene la posibilidad misma de ir a estos países a jugar de primer nivel como Inglaterra y fortalecer sus estructuras, hacer intercambios. Entonces creo que el espectáculo va a estar garantizado. Creo que lo que ha de venir, porque Qatar dejó una muy buena sensación en torno a ese tema. Recordemos, Qatar no tenía toda esta infraestructura de distribución del transporte en masa. Sin embargo, la hizo y fue un verdadero éxito. Tampoco tenía todo este andamiaje de industria hotelera. Sin embargo, lo hizo. Es decir, no tenía la capacidad, ojo, para poder albergar a toda esa masa de fanáticos, toda esa masa de gente que se iba a desarrollar, que iba a trasladar de Europa y del otro lado del mundo, de los diferentes continentes, hacia Qatar. Sí tenía la capacidad hotelera para albergar el turismo, pero no en esta trascendencia, en esta magnitud o esta envergadura. Y sin embargo, tuvo 4 años y lo hizo, fue un éxito. No tenía todos escenarios deportivos y sin embargo los construyó, a tal grado de que se movió la fecha del Mundial
para que no fuera tradicionalmente entre junio y julio, que es, tú recordás, Sí, sí. porque era una época demasiado calurosa en Qatar y por eso se trasladó precisamente para el mes de diciembre. Y fueron aclimatizados los escenarios para que no se sintiera tanto el desgaste físico por el tema de las altas temperaturas. Fue un éxito. En este caso, el mes de junio y julio no son meses de frío ni en Estados Unidos extremo, ni en Canadá, y eso es importantísimo, y podríamos decir que va a ser propicio precisamente para poder ubicar un punto medio, para que se puedan celebrar este tipo de justas deportivas mundialistas, que es un verdadero espectáculo lo que hemos visto nosotros. Ahora, algo que es importante, Hugo, que se presenta, es que como ya hay 3 selecciones representativas del área de CONCACAF, el número de posibilidades se reduce, Hugo, de equipos que puedan entonces ir. Sin embargo, la FIFA está barajeando, y que de hecho ya es un tema de un éxito, pero que debe ser ratificado en la próxima asamblea, el aumento. Ahora son 32 selecciones. Sí. Cuando nosotros clasificamos la primera vez al Mundial como selección en México 70, que fue la primera vez y el primer país en Centroamérica en clasificar fue El Salvador, eran 16 únicamente. Luego del aumento a 32, Hugo, no hemos podido clasificar y llevamos un poco más de 40 años de no asistir a una justa deportiva desde España 82, lo cual resulta ser lamentable, impresentable, porque te das cuenta entonces donde el fútbol rey, que llegó a ser una potencia, El Salvador, un representativo, un punto de referencia donde venían grandes jugadores y particularmente los mejores clubes del mundo, como el Paris Saint-Germain, que quiso contratar a Jorge el Mágico González, tú debes de recordar, Sí. en el tema de la lectura, el Barcelona de España, 1962, el Botafogo con Garrincha, el Bon Suceso, el Borussia de Mönchengladbach, el Borussia Dortmund, el Colonia con la migajita Libarski, Estudiantes de La Plata, Argentinos Junior, etcétera, etcétera, como el Santos de Pelé, etcétera. Sería interminable la cantidad de equipos que podríamos determinar que vinieron, al igual que los grandes jugadores. Entonces, me parece que fue una agradable sorpresa, Hugo, no ha sido cuestionado. Sin embargo, también hay que decirlo, para muchos, Hugo, porque yo ya te dije cuál es lo bonito, y Sergio Méndez tradicionalmente te dice lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo, y esto deviene definitivamente de la adjudicación de un señalamiento del FIFA Gay. Hay una vinculación, Hugo, cuando Estados Unidos inició con la investigación, con la fiscal del Estado, tú debes de recordar, inició una investigación del FIFA Gate que se llevó a varios dirigentes, inclusive del fútbol internacional y salvadoreño, que en Zúrich, Suiza, se dieron las detenciones esto, como Charles Glazer, al igual que el ex hombre fuerte del área de CONCACAF, como se dio la detención también del representante de la CONMEBOL de Sudamérica, y por supuesto se dieron la extradición de varios dirigentes salvadoreños. Tú te recordás que Rusia se interpuso y empezaron las discusiones bien serias. ¿Por qué? Porque los señalamientos de FIFA Gay se dan en el marco de incluso de la dimisión de el ex hombre fuerte de la CONCACAF y también de la FIFA. Jack Warner, que fue el ex área de la CONCACAF y que tuvo mucho que ver en el triunfo de Joseph Blatter cuando negoció en el continente africano los votos para la reelección y que el próximo mundial fue en Sudáfrica, tú lo sabes. Esto fue altamente cuestionado, pero también ante la salida de Joseph Blatter, tú te recordás que se dio la nominación de 2 sedes. Una era Qatar, sin una tradición futbolística, altamente cuestionado, y la otra fue precisamente Rusia. Ahí es donde se dispararon las alarmas y empezaron en la investigación, y evidentemente hubo dinero detrás de todo esto. De hecho, el testigo criteriado fue Chuck Blazer,
que empezó a soltar toda la sopa de cómo se negociaban y los contratos millonarios. De hecho, dentro de todo esto, Hugo, lamentablemente fue el suceso, el penoso suceso de un jugador directivo de la presidente de la UEFA que se lo pasaron llevando por actos de corrupción, Hugo, y que era el hombre más visible a poder suceder a Joseph Blatter en la presidencia de la FIFA. Me estoy refiriendo al francés Michel Platini, y resultó chispeado y procesado. Lamentable, un jugador con una carrera impecable como la tuvo, fue un verdadero crack, Michel Platini. Recuerdo aquel penalti que falló, que erró frente a Brasil en el Mundial del 86 y que entró Zico, Arthur Antunes Coimbra, de hecho, y el día del cumpleaños de Michel Platini avanzó a la siguiente etapa, Francia, pero ciertamente con este fallo. Entonces creo que fue algo que empañó la carrera de Michel Platini y que acabó con la carrera de él, sin lugar a dudas. Como pudo haber puesto la nota triste también del otro francés, Zidane, cuando golpeó a Materazzi en la final del Mundial y fue expulsado, y Francia perdió básicamente un hombre dentro de la cancha, quedó diezmado con un jugador crack. Recuerdo esa Francia de aquel entonces que incluso en Francia mismo, tú recortas 98, se impuso a Brasil. Pero yo recuerdo esos grandes jugadores que tenía Francia. Tenía, déjame recordar un poquito los nombres, tenía a Marcel el Tractor de Sailly en la media cancha, tenía a Yuri Diorkaev, el jugador del Internazionale de Milán. El Tractor de Sailly jugaba en el Milan con Dejan Savicevic, Sidimir Vauban, entre otros, época de Fabio Capello. Recuerdo también a Vicente Lizarazu, a Fabien Barthé, el portero. Tenía a Didier Deschamps, Laurent Blanc, Didier Deschamps, el actual entrenador de la selección gala. Tenía a Laurent Blanc, tremendo, jugadorazo, defensa también, al igual que Didier Deschamps. Otro jugador era Trezeguet. Tenía a un jugador, grandes jugadorazos increíbles. Ya había pasado la época de Jean-Pierre Pavard, sin embargo tuvo a jugadorazos tremendos como el francés Deschamps, como te digo, y que pusieron dentro del terreno de juego enfrente a Brasil cuando se coronaron campeón. Del otro lado de Brasil estaba Ronaldo el Fenómeno, estaba Rivaldo, estaba Dunga, Taffarel, Roberto Carlos, de los que hoy por hoy recuerdo, y realmente fue avasalladora la selección gala, pero perdió frente a los tifosi, a los italianos, luego precisamente de ese incidente de Zidane. Que luego Zidane dijo que Materazzi había desestabilizado cuando le dijo algo de su mamá y de su hermana. Pero es precisamente ahí donde un jugador debe de estar compenetrado, y eso le costó precisamente a Francia, hay que decirlo, otra Copa del Mundo, o revalidar, la verdad, porque era campeón del mundo. Grandes jugadores, Christian Karembeu para muchos, que tenía, verdad, dentro del terreno de juego. También tenía a Makelele, exjugador del ¿cómo se llama?, del Real Madrid. Makelele fue impresionante también. Por supuesto, la Pantera, que también tenía y que fue jugador del Real Madrid. Es decir, estaba plagado, pero en un error, en un minuto, te puede costar obviamente toda la trascendencia que habrás tenido. Sí, de hecho, de esas fechas, ha sido, bueno, ha ido mejorando cada vez, el Mundial, ha sido más organizado desde ese entonces. Obviamente la organización se da por varias razones. Primero, porque tú ya tenés experiencia en otros mundiales. Sí. Y eso es vital.
México tiene escenarios deportivos donde yo he podido estar tanto en los 3 países, pero en México particularmente. México tiene escenarios deportivos impresionantes. El Azteca, ¿no? Es uno de ellos. Es realmente impresionante, es monumental, es colosal ver a este escenario deportivo que es una joya de la arquitectura. Cuando tú lo ves desde afuera al Coloso de Santa Úrsula, es imponente, pero cuando tú estás adentro, es más, tienen una logística de personas que te van y te llevan hasta tu asiento porque está marcado. Y entonces tienen corredores de salidas para evacuar. O sea, es una cosa impresionante y le caben 130,000 personas. A diferencia del Cuscatlán, que son 100,000 menos, 130,000. Sí, sí. Tienen 4 entradas, 4 camerinos, el Estadio Azteca, donde he podido estar no solamente narrando partidos de fútbol, sino que también, es decir, trabajando, sino que disfrutando partidos de fútbol como, entre otros, el Cruz Azul, la Máquina Cementera contra las Águilas del América, por ejemplo. Pero tienen 4 entradas subterráneas que ingresan los equipos en buses para que puedan llegar a los camerinos. Un escenario deportivo que ha albergado 2 finales de las Copas del Mundo, de las cuales ya me refería yo anteriormente, donde estuvo Edson Arantes do Nascimento, con Didi, Babá, Rivelino, Tostado, Carlos Alberto, el Lobo Zagalo, estuvo también el jugador que militó en el Botafogo, que vino acá al país, Garrincha, Sósimo, que jugó y fue contratado con el Club Deportivo Águila acá, frente a Italia. La otra fue Alemania, Argentina, donde estaba Hans-Franz Beckenbauer como entrenador ya. Estaba Rummenigge, Rudi Feller, Andreas Bremen, entre otros, de los cuales hoy por hoy recuerdo. Grandes jugadorazos de un lado y del otro y que ganaron precisamente Argentina con Diego Armando Maradona. En ese mundial que explotó Maradona con el barrilete cósmico frente a la selección de la Rosa y que en aquel entonces tenía un tinte más que lo deportivo político por el conflicto de las Islas de las Malvinas, que estaban en conflicto Inglaterra con Argentina. Y entonces tenía como antesala ese morbo que se daba. Entonces, bajo tu pregunta, si ahora es mucho más fácil, tenés la tecnología, podés crear escenarios en 3D, podés hacer proyecciones de crecimiento, de ingresos y precisamente tirar la casa por la ventana. La FIFA no tenía en sus momentos el pisto que tiene ahorita. Recordá que eso se da cuando Joseph Blatter llega con Joao Havelange. Joseph Blatter llegó como el gerente de mercadeo de Joao Havelange, el brasileño, y ahí deciden incorporar, Hugo, en el mercadeo, en la globalización, marcas como Adidas, Coca-Cola, y empiezan a tener ingresos supremos, a tal grado que el presidente Joao Havelange llega a darse cuenta que él estaba a una altura de los jefes de Estado y que la FIFA ya se estaba constituyendo en una verdadera potencia mundial, Hugo. Entonces se empezó a codiar con jefes de Estado, incluyendo los del Vaticano, y con gente de la realeza. Entonces empezaron a ver desde otros ojos cuando la FIFA antes era una institución pobre. Cuando inició el primer mundial, tú sabes que fue en Uruguay. Sí. Y lo ganó Uruguay, el primer mundial. De hecho, Uruguay no tiene todas las copas que ellos dicen que tienen, porque antes ellos les han puesto las copas como que ganaron mundiales y no fue así. El cuadro charrúa. Sin embargo, ellos las contabilizaron como que eran equiparables a haber ganado un mundial y no es así. Ustedes van a leer un poquito, no me voy a detener mucho en este tema, porque tampoco quiero herir susceptibilidades. Sin embargo, en aquel entonces, en los años 30, la FIFA no era lo que hoy por hoy nosotros conocemos como esta potencia mundial que regala dinero. Y eso de regalar dinero a las diferentes federaciones también es para comprar votos, Hugo, como sucede en la Asamblea Legislativa de nuestro país. Y eso hay que decirlo. Y ahí están sendos documentales de la FIFA Gay. Por ejemplo, usted lo busca en Netflix y me parece que es el documental más certero que hay, de muchos que hay, por cuanto aparecen las mismas personalidades hablando, como Joao Havelange, como
Gianni Infantino, el actual presidente de la Federación Interamericana del Fútbol Internacional, FIFA, por sus siglas en inglés, que tiene su sede en Zúrich, Suiza, donde es hermoso realmente eso, y está a la par de Francia, donde he tenido la posibilidad de estar en Francia para poder conocer todo este tipo de cultura futbolística. Cuando tú estás en estos países europeos, ir, por ejemplo, al estadio del Barcelona o del Real Madrid a ver un partido o conocer precisamente en un tour las instalaciones, la historia de algo que pasé narrando fútbol durante mucho tiempo, cuando en mis años de narrador y comentarista deportivo, Hugo, como la Liga, la Premier League inglesa, o como la Liga Azteca, o la Liga Francesa, que tú sabes que el Mónaco juega, sí, porque es un principado y se adhirió a la Liga Francesa. Entonces, estar, por ejemplo, en estos escenarios deportivos como la inglesa, la Premier League inglesa, que todos ellos me tocaron, Hugo, narrarlos, pero ya estando ahí, entonces al haberlo narrado, me tuve que haber empapado muchísimo de cómo funcionaba la WADA, por ejemplo, en México, el centro de alto rendimiento que ellos tienen también por otro lado en México, para atletas de alta competencia, y conocer precisamente, estar viendo un partido de fútbol o conocer la cultura francesa, estar en el Parque de los Príncipes, algo, Hugo, extremadamente impresionante, al ver el Paris Saint-Germain, a todas estas estrellas que tú ves ahora jugando fútbol, y como ahí no hay una limitación, tú estás viendo a los jugadores así, como de aquí a la cámara donde yo te estoy viendo, estar viendo a un Zlatan Ibrahimovic, al sueco, sí, estar viendo a un Edinson Cavani en aquel entonces, o a un Ángel Di María en aquel entonces, que tenía problemas Zlatan Ibrahimovic, peleaban muchísimo, un Thiago Silva, a un Neymar, Messi, Mbappé, todos ellos. Entonces, y estarlos viendo a los jugadores y cómo triangulan a 1000 por hora con una velocidad, primero, no solamente física, sino que mental. Eso es lo que hacía Messi en el Barcelona, por ejemplo. Sí, sí. O sea, porque es otro nivel. Y cuando tú ves el nivel de fútbol de Centroamérica, que es muy tibio, demasiado pausado, Hugo, tardan mucho en darse la vuelta, esa técnica depurada que no la tienen, y que por supuesto sí la tenía un prodigio salvadoreño como Jorge el Mágico González, donde yo recuerdo esas palabras una vez en Madrid, Hugo, y no te estoy diciendo que me lo dijeron a mí en Cádiz, te estoy diciendo en Madrid, una ciudad elitista. Recuerdo en aquel entonces que estaban en su apogeo jugadores grandísimos, y recuerdo yo que me lo dijeron en el hotel, y me lo dijeron también en el metro y en un taxi, cuando me escuchaban hablar y me preguntaban de dónde eres, salvadoreño. La tierra del mágico, me decían, porque Jorge González puso en el mapa El Salvador. Nadie conocía al Salvador. En aquel entonces, Hugo, nos conocíamos como el centroamericano, como que Centroamérica era un solo país. De hecho, recuerdo yo que en las anécdotas de los jugadores salvadoreños que acudieron a la justa deportiva del Mundial del 82, recuerdo que yo los entrevisté, me decían que cuando llegaban, te recibían en un hotel y te recibían en un restaurante, y todo estaba cuidadosamente preparado con elementos alegóricos a tu país. México, las charras mexicanas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y las bandolones, como los charros mexicanos, las rancheras. Argentina, charrúa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A Brasil, por ejemplo, con todo este tema de la samba y todo. A nosotros nos recibieron con escudos y con lanzas. Imagínate el concepto que tienen particularmente de nosotros, ¿no? Y entonces recuerdo que me decían a mí, en el metro, en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, me lo mencionaron porque me escuchaban hablar, entonces se me quedaban viendo y me decían, ¿de dónde eres tú? Pues hombre, de acuerdo. Y le decía, del Salvador, la tierra del mágico, en Madrid. Y todos me dijeron algo, como cuando entrevisté al Cádiz, que vino acá, Hugo, sí, sí, a Pepe Mejía y a Vaca, y me decían, en Madrid, allá, mira lo que está haciendo Zidane, Ronaldinho, imagínate, Beckham, todo eso nosotros ya lo vimos con Jorge González, me dijo. Eso ya lo vimos, ellos están haciendo lo mismo que hizo el mágico.
El Mágico lo hizo primero acá. O sea, porque Ronaldinho Gaucho, un jugador extraordinario, hacía la culebrita. Sí, sí, pero sí. no de la forma con Jorge González. Y quiero tener los sentimientos educados para que no se vaya a malentender que porque soy salvadoreño, yo me estoy deshaciendo en elogios para la bruja, la cachanflaca, como le decían, el mago o el mágico, que tuvo diferentes apodos, si le queremos decir así, o sobrenombres. Jorge el Mágico González, el mejor jugador salvadoreño que ha parido el terruño bendito. Y quiero decirlo bien categóricamente para que no se vaya a entender como un exceso de fanatismo de mi parte hacia Jorge González, porque yo lo he vivido. Me lo dijeron en Madrid, me lo dijeron en Barcelona. Tú sabes que Jorge González hizo una gira con el Barcelona de España y jugó con Diego Armando Maradona. Y esto yo lo quiero dejar bien claro para que no se vaya a malentender, porque yo soy una persona que tú me conoces, cuando hago análisis es cero romanticismos. Sí, sí. O sea, yo soy directo, frontal y enérgico, pero yo me sentí sumamente orgulloso de lo que Jorge fue, que pudo haber sido más, por supuesto, de acuerdo, que le pudo haber abierto puertas a Europa a muchos salvadoreños, de acuerdo, pero Jorge fue Jorge. Jorge vivió su vida a su manera. Un genio mal comprendido, dicen muchos, porque lo era, impresionante Jorge González. Lo que él hizo, los clubes que lo pretendieron, como el Foggia de Italia, el Milan, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, una cantidad de clubes en Europa, los mejores por supuesto, y que lo pretendían en su momento para que pudiera jugar. Y Jorge pudo haber llegado a ser inclusive el mejor jugador del mundo y a tener reconocimiento de un Balón de Oro, de la FIFA, etcétera. Mucho más de los reconocimientos de los cuales ha tenido hoy por hoy Jorge González. Lo pudo haber llegado a ser, Hugo, pero para Jorge el jugar fútbol no era un trabajo, no era una obligación, no era un peso. Jorge llegaba a divertirse. Muchas veces Jorge ni cobraba los salarios. Y amenazarlo con que le iban a poner multa a su salario, esa no era amenaza para Jorge, porque él ni cobraba el dinero, y cuando cobraba era para regalárselo a diferentes personalidades, niños en la calle o amigos de él, para que pudieran salir adelante sus problemas económicos. Jorge fue así de espléndido, y eso es realmente la trascendencia dentro y fuera del terreno de juego de Jorge González, que ha sido un jugador extremadamente polémico para algunos, pero para otros exquisito, para otros simple y sencillamente un amigo, para otros un maestro dentro del terreno de juego, con una humildad tremenda. Pasé jugando fútbol mucho tiempo, te he comentado, en la escuela alemana con Jorge González, entre otros lugares. Impresionante, en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Cuando él era jugador nos invitaron, don Jorge Veira, yo jugaba en la reserva de la Paneca Pepsi. Jugué con el Cayito Mejía, el Peche, también en el Alianza. Y entonces jugamos como en sus momentos, ya en su declive, pero él era jugador, ¿verdad? Ahí estaba la Carlanga Rivera, Cárcamo Batres, Giovanni Trigueros, Osorio, Ábrego, estaba Ignacio el Toto Díaz Arce, Rendero Giraeta, estaba Fernando Lazo, me recuerdo en esa selección que tuvimos el gusto nosotros de jugar. Impresionante Jorge González, cómo tocaba la pelota, wow. Él ve cosas que tradicionalmente los demás no pueden ver. Y entonces, cuando vino el Cádiz y hablaba con Pepe Mejía y Vaca, me decían, imagínate lo que nosotros vimos. Porque Ronaldinho hacía la culebrita, pero Jorge la hacía para adentro y para afuera. Era increíble Jorge González, wow, era tremendo, de verdad, cómo quebraba la cintura. Era impresionante, era incontenible Jorge, no lo podías contener, o sea, no sabías con qué iba a salir, y eso solamente lo pueden hacer los genios, y él lo fue, o sea, fue un jugador de verdad que nació, a mí me dicen si hubiera nacido en Argentina o en Brasil, y yo les digo, no, Dios permitió que naciera en El Salvador. Jorge admiró muchísimo a mi padre, Sergio Méndez, y cómo no, si jugaba con el hermano Pachín González en el Atlético Marte. Sí. Se lo dijo una vez a mi hijo Santiago, jugando en la escuela alemana, por cierto, hablando, y le dijo, mira, ¿quién fue a Jorge González, quién fue porque yo crecí, Hugo, jugando fútbol
pero queriendo emular las jugadas de Jorge. Y entonces Jorge le dice a mi hijo, yo crecí queriendo emular las jugadas de tu abuelo, Sergio Méndez. Imagínate cómo es la vida, ¿no? Sí. Y entonces cuando le preguntan a Jorge, recuerdo yo esas entrevistas, mira Jorge, tú eras un referente para los niños cuando estamos jugando fútbol. Aquí va Ronaldinho, aquí va Jorge González, y tú, pasámela que yo soy Roberto Carlos, Zidane, ¿sí? Zizou, ahora Mbappé, y todos los niños se ponen Mbappé en la parte de atrás. En aquel entonces Jorge González decía de que él era Sergio Méndez. Imagínate qué satisfacción, y es precisamente ese el orgullo y lo que uno le quiere dejar a sus hijos también, porque ese es el apellido que me dejó mi padre. Y por eso es que yo me he esforzado muchísimo con todas las limitaciones. Yo vengo de un hogar muy sencillo, donde andaba en mis zapatos hoyos, porque no tenía cómo comprar. Mi madre se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Mi padre murió cuando yo tenía 1 año 5 meses, yo no lo conocí. Yo estudiaba en una escuela pública extraordinaria, la escuela Alberto Maferrer en Santa Tecla. La hermana Yanín, que le mando y la señora Sonia, que les mando un abrazo tremendo. En 7º grado tuve la oportunidad de ir a estudiar al Liceo Cristiano, es donde conocí realmente a Dios, donde tuve una relación, un encuentro cara a cara con Dios. Y son parte de las cosas extraordinarias que vivimos nosotros. Y parte de las situaciones que, por supuesto, es lo que yo le quiero dejar a mis hijos, Hugo, porque eso me lo dejó mi padre a mí, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Bueno, Sergio, sabemos que el tiempo es corto, ¿verdad? Hemos llegado al final, pero siempre con una prédica, ¿verdad?, que tú nos compartes al final sobre la reflexión. Gracias. Quiero compartir este versículo que dice que es importante la lectura de Marcos 1, del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento le quitó la fiebre y se puso a servirles. Ojo, se puso a servirles. Ojo, se puso a servirles. El Dios del universo le estaba sirviendo al polvo. Eso somos nosotros, del polvo venimos y el polvo nos vamos a convertir. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos. Sacó a los demonios, pero no les permitió que hablaran, porque los demonios iban a empezar a decir que él era Jesús, porque lo conocían. Recordad que los demonios son ángeles caídos, que vinieron con Satanás a la tierra. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y fue a orar con el Padre. Llegaron los seguidores de él y les dijo a los apóstoles: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso es que he venido yo. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas, porque venía de Cafarnaún, ¿te recordás? Hugo, cuando Dios estaba creando en el Génesis, te lo narra, la tierra, dice que vio el océano, Hugo, y creó a los peces. Vio al océano, Hugo, y creó a los peces. Sí. Cuando iba a crear los bosques, vio la tierra y creó un palo. Pero cuando iba a crear al ser humano, dijo: lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. No quiere decir físicamente, porque Dios no tiene un envase físico, sino que lo hizo a su imagen y semejanza en espíritu. Nosotros somos igual en espíritu. Somos seres espirituales y eternos. ¿Qué te quiero decir? Que si vos un pez, Hugo, lo sacás del mar, muere. Sí. Y si un árbol lo quitas de la tierra, muere. Si el hombre se aleja de Dios, muere. Muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco la oportunidad tremenda que me has dado. No, gracias a ti, Sergio, por siempre tomarte el tiempo. Bueno, hemos llegado al final de tu Onda Club, una radio de tu estilo. Y siempre, verdad, que Dios nos bendiga a todos. Pase feliz tarde. Bendiciones.